Bueno, mis hermanos, muy buenos días. Que Dios nos bendiga. Felices de estar en la casa de Dios, ¿cierto que sí? Es maravilloso que nuestro Dios nos permite nuevamente venir hasta su casa de oración, ¿cierto que sí? ¿Para qué? Para darle gracias a ese Dios amoroso, un Dios que en todo momento está pendiente de nosotros, esperando que nosotros seamos agradecidos con Él. Eso es lo que desea Dios, que nosotros seamos gratos. Bueno, mis hermanos, el tema para hoy tiene que ver con el libro de Daniel, en especial con el capítulo 7. Nosotros sabemos, mis hermanos, que Daniel fue uno de los profetas mayores de Dios, un hombre que se entregó plenamente al servicio de Dios. Daniel escribió este libro y podemos decir que está dividido en dos partes, el libro de Daniel, las profecías de Daniel. Y nosotros vemos que el capítulo 7 es el corazón, el centro del libro de Daniel. Y ahí nos damos cuenta nosotros, a partir del capítulo 7 empezamos a ver las profecías de Daniel, la manera en que él empieza a recibir la revelación profética y nos la transmite a nosotros para que nosotros crezcamos y estemos enterados de los acontecimientos del final de nuestros tiempos. Mis hermanos, nosotros no tenemos necesidad de ir a ningún sitio para darnos cuenta de la revelación de estas profecías. Nosotros no tenemos que averiguar en otro sitio ni preguntarle a nadie del mundo. La misma Biblia nos muestra a nosotros. Es como tiene las llaves que abren esas profecías y nos dan los significados. Pero mis hermanos, hay una cosa muy importante, y es que nosotros, mis hermanos, antes de abrir la palabra de Dios, debemos de pedir la dirección de nuestro Dios. Cuando nosotros abrimos la Biblia y empezamos a leer la Biblia sin orar, sin pedir la dirección de nuestro Dios, es como cuando leemos una revista o cuando leemos cualquier libro. Simplemente obtenemos ¿qué? Información, pero muchas veces no nos aprovecha de nada. Por eso lo primero que debemos de hacer nosotros antes de abrir la palabra de Dios es pedir que Dios nos guíe. Por eso ahí donde están vamos a orar y vamos a pedir la bendición de nuestro Dios. Amantísimo y buen Dios, en este momento, oh Padre eterno, queremos abrir tu palabra, oh Señor, queremos leerla y queremos, oh Señor, llevar a cabo lo que la palabra nos dice. Queremos, Señor, ser realmente hacedores y no solo oidores. Queremos ser obedientes a ti. Por eso pedimos tu dirección y pedimos que si es tu voluntad que derrames tu Santo Espíritu sobre este lugar y sobre cada uno de nosotros, para que sea Él el que nos convenza y para que sea el Espíritu Santo el que nos ayude a entender y a discernir la profecía. Pedimos pues tu dirección, oh Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Bueno, mis hermanos, vámonos al libro de Daniel capítulo 7 y vamos a empezar a estudiar las visiones y la profecía que recibe Daniel. Cuando nosotros vamos al libro de Daniel nos damos cuenta que Daniel cumplió una misión importantísima, maravillosa, y que esa misión es para los tiempos del fin, que esa profecía que él recibió es para este tiempo, para el tiempo nuestro, para el que estamos viviendo ahora. Ahí nos damos cuenta nosotros cuando estudiamos la profecía que Daniel recibió ese mensaje y nosotros en este momento lo estamos viviendo. El libro de Daniel fue escrito hace aproximadamente 2600 años. Miren, mis hermanos, y en este momento la mayoría de esas profecías ya se han cumplido, pero en este momento estamos viviendo el cumplimiento del tiempo del fin, del propósito de esta profecía. Vámonos nosotros al capítulo 7 y vamos al versículo 1. Capítulo 7 de Daniel, versículo 1, y mire lo que dice. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, Daniel tuvo un sueño y visiones que pasaron por su cabeza mientras estaba en su cama y enseguida escribió un resumen del sueño. Esto, mis hermanos, Daniel
tiene este sueño o ve estas visiones aproximadamente en el año 556, cuando el monarca o el rey de Babilonia era Belsasar, que venía a ser el nieto de Nabucodonosor, el que estaba en ese entonces gobernando sobre Babilonia junto con su padre, Nabineto. Ellos dos gobernaban en compañía, por decirlo así. Tenían un corregente, los dos. ¿Y qué hacía Daniel? Daniel, en un momento dado, estando en su cama, recibe una revelación, ve un sueño y ve unas visiones. Y miren ustedes, mis hermanos, eso fue en el año 556 más o menos del gobierno del imperio babilonio. Seguimos leyendo el versículo 2 y mire lo que encontramos. Daniel dijo: vi en mi visión de noche que... Hermano, quisiera leerlo ahí. Daniel dijo, miraba yo en mi visión de anoche y he aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en la gran mar. Seguimos en el versículo 3. Y cuatro bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían de la mar. Miren, Daniel ve que los cuatro vientos del cielo combatían en la mar. Y vio también que cuatro bestias diferentes subían ¿de qué? De la mar. Aquí tenemos que empezar nosotros, mis hermanos, a analizar qué es lo que ocurre allí. ¿Qué es lo que Daniel realmente ve y qué es esta revelación? ¿Qué es esta visión y cuál es la revelación de esto? Lo primero que tenemos que mirar, mis hermanos, es que el ángel de Dios le revela a Daniel su sueño. Entonces aquí no podemos nosotros argumentar y decir que Daniel se inventó esto o que Daniel tuvo simplemente un sueño y recibió, decidió él mismo decir o ponerle el significado que él quiso. No, mis hermanos, él recibió el sueño, pero recibió la revelación por medio ¿de quién? Del ángel de Dios. Entonces ahí nosotros no tenemos argumentación, o ningún hombre de la tierra puede decir que sencillamente esto lo inventó Daniel, ¿cierto que no? No lo inventó Daniel. Miren lo que sigue diciendo, mis hermanos. Dice, la primera bestia era como león y tenía alas de águila y estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiestas sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Sigue diciendo, he aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes. Y le fue dicho así, levántate, devora mucha carne. Y el segundo versículo dice, y después de esto miré y aquí otra semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. Vamos a dejar hasta ahí, mis hermanos. Hasta aquí no hemos entendido mayor cosa. Daniel ve estas primeras 3 bestias, pero Daniel... aquí nosotros no entendemos porque habla que una era como un león y tenía alas, otra era como un oso y se inclinaba más de un lado que del otro, y el otro era como un leopardo también con alas y con 4 cabezas. Miren, mis hermanos, aquí lo primero que hay que analizar es lo siguiente: no eran animales. Los que Daniel ve no eran animales. ¿Saben por qué? Porque mire que aquí está diciendo Daniel, está diciendo que el león tenía alas y nosotros no hemos visto leones con alas, ¿cierto que no? No existe un león con alas, a no ser por ahí en los dibujos animados o en alguna pintura, ¿cierto que sí? Entonces no eran animales. Lo que Daniel está haciendo aquí es que la visión que él ve, la mejor representación que él puede hacer es con estas bestias, figuras de animales, pero no porque fueran, ¿qué? Animales. Es simbólico, no literal. Lo que Daniel ve acá es simbólico. Entonces él en su mente recrea la forma como si fueran animales, pero en realidad no eran animales, sino que era algo simbólico. Ahora lo que tenemos que hacer nosotros, gracias a la palabra de Dios, si podemos, es ver el significado de cada una de estas bestias y qué tenía que dar a conocer este sueño. Entonces empezamos nosotros mirando lo que dice de la primera bestia. Y dice,
La primera bestia era como un león y tenía alas de águila. Mis hermanos, ¿cómo mi hermana? Ya ve que sí, si hubiera luz mejor mi hermano. Yo le agradezco. ¿Se ve muy mal allá? Sí se alcanza a ver. Gracias, hermanito. Entonces, miren mis hermanos, dice, la primera era como un león y tenía alas de águila. Mientras yo miraba, sus alas le fueron arrancadas. Fue levantada de la tierra y se puso sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Aquí es donde vamos nosotros, mis hermanos, a analizar qué es lo que pasa. Miren, Nabucodonosor, en el capítulo 2, Nabucodonosor recibe o ve una visión, un sueño, tiene un sueño en el que él ve también ¿qué? Ve una imagen, ve una estatua, ¿cierto que sí? Y Daniel, el profeta Daniel, le da el significado. Bueno, y Daniel le dice que la cabeza de oro que ve en el sueño que tiene Nabucodonosor era ¿qué? El reino de Babilonia, era el rey Nabucodonosor, era el reino, el imperio babilonio. En este caso, Daniel ve un león. Miren ustedes, mis hermanos, ¿cuál es el rey de los metales? El oro, ¿cierto que sí? ¿Cuál es el rey de las bestias? El león, ¿cierto que sí? Entonces, la visión que tiene Nabucodonosor en el capítulo 2 es la plataforma para la visión que ve ¿qué? Daniel en el capítulo 7. Aquí hay un paralelismo, aquí hay como algo que se asemeja entre los dos. ¿Sí me entienden? Lo uno tiene que ver con lo otro. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Daniel ve este león, que es el reino de ¿qué? De Babilonia. Y Nabucodonosor ve la cabeza de oro, que era ¿qué? El reino de Babilonia. Pero miren que tenía alas como alas de águila y esas alas le fueron arrancadas. Cuando Nabucodonosor sube al poder allá en Babilonia, empieza a conquistar naciones. Recuerden que entre esas conquistó el pueblo de Dios y los llevó cautivos ¿a dónde? Allá a Babilonia. Ahí fue donde llevó ¿a quién? A algunos de los príncipes del pueblo de Dios, entre esos ¿a quién? A Daniel. ¿Cierto que sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Pero en un momento dado a ese león, al rey Nabucodonosor, le fueron arrancadas ¿qué? Sus alas. En un momento dado enferma Nabucodonosor. Ustedes recuerdan que en el capítulo 4 Nabucodonosor enloquece y termina caminando como una bestia y comiendo pasto en el campo. ¿Por cuánto? Por 7 años. Miren ustedes, en un momento dado esa velocidad, porque en profecía, cuando se habla de alas, se está hablando de la velocidad y de las conquistas, la velocidad con que Nabucodonosor conquistó. Y hizo un reino, el reino Babilonia fue un reino dominante, un imperio que dominaba toda esa parte del mundo. Pero en un momento dado él enferma y ya se termina la conquista, ya él no siguió conquistando pueblos. Y después de eso, cuando él se recupera, cuando él vuelve a recibir sus 5 sentidos y vuelve a ser un hombre normal, vuelve a su reino. Miren ustedes, vuelve a su trono. En ese momento a él le fueron arrancadas las alas porque no siguió conquistando. Y le fue dado corazón, dice que le fue dado corazón ¿de qué? De hombre. Nabucodonosor viene ya con un corazón de un hombre. Un corazón ¿qué? Más manso, con más mansedumbre, ya sin tanta prepotencia ni tanto orgullo. Y viene y sube a su trono. Pero ya no vienen más conquistas ni más nada. Entonces, eso quiere decir la visión de Daniel de la primera bestia. El reino de Babilonia, miren ustedes, el rey Nabucodonosor dejó de ser arrogante, sus alas le fueron arrancadas y en ese momento pasó otra vez a su trono después de que vuelve de esa enfermedad que tuvo, de esa demencia, y vuelve a ser un hombre, pero ya un hombre con un poquito más de ¿qué? De sensibilidad ante Dios. ¿Listo, mis hermanos? La segunda bestia dice: la segunda bestia era semejante a un oso, se puso más alta de un lado, tenía en su boca 3 costillas entre sus dientes, y le fue dicho: levántate, traga mucha carne. Mis hermanos, aquí ocurre lo siguiente. La segunda bestia es como un oso. Ve Daniel que la segunda bestia era como un oso. Y esta bestia
traía entre sus colmillos, entre sus dientes, traía 3 costillas. ¿Cierto que sí? Miren mis hermanos, en el año 539 el imperio babilonio fue depuesto. ¿Fue derrotado por quién? Por los medos y los persas. Entonces, en esta visión, a Daniel se le muestra lo que ya había visto Nabucodonosor en el capítulo 2, cuando él ve la estatua fragmentada ¿en qué? En metales. Y él ve primero el oro. ¿Y quién era la cabeza de oro? El imperio de Babilonia, el rey Nabucodonosor. Y después ve otro metal que es la plata. ¿Cierto que sí? Y entonces aquí hay una relación, porque Daniel le muestra a Nabucodonosor que después de él vendrían otros ¿qué? Otros reinos. O sea que Daniel le está diciendo a Nabucodonosor, en ese sueño le mostró la parte política, le dijo que iba a haber una sucesión de ¿qué? De reinos después de él. Y así es, en el año 539 el imperio babilonio cae, fue derrocado. En ese entonces el rey era Belsasar y fue derrotado en el año 539 por los medos y los persas en cabeza de Ciro. Pero miren que aquí muestran ese león está representando al imperio de los medos y los persas. Pero dice que venía como algo chuequito, caminaba con un lado más alto que el otro. Recuerden que los persas eran más poderosos que los medos. Entonces por eso había ese desequilibrio, porque esos dos reinos se unieron. Esos 2 países, por decirlo así, se unieron para poder derrotar a Babilonia, poderse apoderar ¿de qué? Del reino babilonio. Miren ustedes, pero dice que traía 3 costillas entre sus dientes. Este oso traía 3 costillas entre sus dientes. Mis hermanos, el imperio medo-persa tuvo 3 batallas o 3 conquistas. La primera fue en el año 547 cuando derrotó a Lidia. La otra fue en el 525 cuando derrotaron a los egipcios. Y la del 539 cuando derrotaron ¿a quién? A Babilonia. Esas 3 costillas que llevaba este oso dentro de sus colmillos, dentro de sus dientes, representaban ¿qué? O representan esas 3 conquistas que tuvo el imperio medo-persa para llegar a desarrollar toda su hegemonía y ser en ese entonces el imperio que dominaba. Entonces ahí nos queda ya claro lo que ocurre con quién, con esta otra bestia, con la segunda bestia, con esa bestia que tenía esa jorobita y que tenía que esas costillas entre sus dientes. Era el imperio medo-persa que había derrotado al imperio babilonio. El sueño que tiene Nabucodonosor tiene una correlación, porque ese metal que era la plata venía a ser ¿qué? Ese imperio, ese gobierno de ese otro imperio que gobernó sobre la tierra. Aquí tenemos el significado o la respuesta del sueño de Daniel de las 2 primeras bestias, ¿cierto que sí? Ya tenemos claridad, sabemos quién era el león y sabemos ahora quién era el oso, ¿cierto que sí, mis hermanos? Miren, mis hermanos, la profecía se nos es dada para que nosotros podamos entender el propósito. Y recuerden esto, Dios tiene el control sobre la historia. Y ese control Él quiere que nosotros lo conozcamos. Por eso Dios nos lo revela a nosotros por medio de los profetas. Todas las profecías tienen su respuesta, tienen su significado y lo encontramos ¿dónde? En la misma Biblia. En el año 539 entonces asume el control el imperio medo-persa. Y se fueron hasta el momento en el que ese imperio también fue derrotado. Miren que Nabucodonosor entonces ya ve otro metal, que fue el del bronce, ¿cierto que sí? Que era por allá en las caderas. Y miren lo que pasa, ya Daniel lo que ve es otro animal. Mire la tercera bestia, dice, seguí mirando y vi otra bestia semejante a ¿qué? A un leopardo. Miren que Daniel aquí no dice que era un leopardo, era como semejante a un leopardo. Por eso recuerden lo que les dije al principio, no son animales los que Daniel vio, es la representación que él hace de la visión que él tiene. Y dice que la tercera bestia era semejante, no que era un leopardo, era semejante a un leopardo. ¿Y qué era lo que tenía? Después de esto miré y aquí otra semejante a un leopardo con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado ¿qué? Dominio. Ahí mis hermanos, ¿cómo les parece que en el año
331 antes de Cristo, 331 antes de Cristo. Recuerden que tenemos un antes y tenemos un después. Los años se contaban así, hacia acá. ¿Recuerdan? Antes de Cristo se contaban así, bajando, bajando. Y después de Cristo los estamos contando subiendo, subiendo. ¿Ya lo entienden? Entonces, Daniel tiene esa visión en el 500, más o menos en el 556. Y mire que ahí va bajando gradualmente. Ya en el año 331 fueron derrotados los medos y los persas. En ese entonces el emperador era Darío III y fue derrotado por un joven. Ya ustedes más o menos saben por quién. En ese momento fue derrotado por Alejandro, lo llamaban Alejandro el Grande o Alejandro Magno, en el año 331. Miren ustedes, mis hermanos, pero miren que dice que ese leopardo tenía alas como alas de ave en su espalda. Mis hermanos, ya nosotros sabemos que en la profecía, que proféticamente alas significan la velocidad de las conquistas. Que nos quede claro eso. Cuando habla de aves en esta profecía de Daniel o en las profecías de Juan, en el Apocalipsis, nos está hablando de la velocidad, cómo se conquista y de las mismas conquistas. Este leopardo o esta bestia semejante a un leopardo tenía alas. Mis hermanos, cuando nosotros vamos a la historia, cuando nosotros empezamos a analizar la historia ya está escrita y nosotros no podemos negar la historia. Hay gente que niega la profecía, hay gente que niega la Biblia y dicen que la Biblia no es verdad. Pero miren, la historia nos afirma a nosotros la Biblia, porque la Biblia nos muestra proféticamente los acontecimientos. ¿De qué? De la historia. Estas cosas que están ocurriendo, ya la Biblia las había ¿qué? Anunciado. Ya el profeta había recibido la visión, entonces la Biblia nos muestra que estos acontecimientos iban a suceder y ya tenemos nosotros la certeza de que ocurrieron. Entonces no podemos negar ni lo uno ni lo otro. En este caso, mis hermanos, entonces, la historia nos dice que Alejandro, con tan solo 25 años, Alejandro Magno conquistó casi todo el mundo, derrotando al imperio que gobernaba, que eran los medos y los persas, en el año 331. Pero para que ocurriera eso, él tuvo que librar 4 grandes batallas. Por eso dice acá claramente y muestra que tenía 4 alas, como alas de ave, y tuvo que tuvo 4 grandes batallas. Una de ellas fue la batalla de Granicum, la otra fue la de Isus, la otra fue la de Gaumela, y la última donde derrotó a los medos y los persas, que fue la de Arbela. Ahí derrotó a Darío y ahí pasó a ser, Alejandro el Grande pasó a ser el emperador de casi todo el mundo, mis hermanos. Un hombre con tan solo 25 años, que tuvo todos los problemas del mundo, que fue un hombre, algunos historiadores y algunos hombres de la tierra lo compararon con Jesús. ¿Ustedes sabían eso? Nosotros como hijos de Dios nunca vamos a hacer esa comparación, nosotros no, pero en algunos casos algunos escritores han comparado la velocidad con que él conquistó, el carácter que tenía y la manera como hacía las cosas, que lo asemejaron con Cristo Jesús. Miren ustedes, Alejandro murió a la edad de 33 años. Algunos dicen que murió de tifoidea. Yo estuve leyendo, porque me di a la tarea de leer, que murió de tifoidea. Y otros que murió en una borrachera. Nuestros pastores nos han enseñado que fue en una borrachera. Yo encontré por ahí en estos días en historia que había sido y que de tifoidea, no sé. Pero en las predicaciones que yo he escuchado de nuestros teólogos bíblicos dicen que fue en una borrachera. Bueno, a la edad de 33 años murió él. Y miren ustedes, él vivió una vida muy corta, muy exitosa en cuanto a conquistas y a todo esto, pero una vida muy alejado de las cosas de Dios y de Dios. Una vida terrible, demasiado terrible. Era tirano y era un hombre déspota. Miren ustedes, Alejandro tenía no solamente cuatro generales, tenía más de 10, tenía muchos generales. Cuando Alejandro muere, él no tenía sucesor. Alejandro Magno no tenía sucesor.
nace después de que él muere, nace un hijo de él, pero ese niño era muy pequeño para ser el emperador de todo, prácticamente casi todo el mundo. Él no podía hacerlo. Entonces, nombraron a un hermano, por decirlo así, hermanastro de él, para que fuera el que gobernara sobre Grecia, porque esa bestia era el imperio griego. Los griegos derrotaron ¿a quién? A los medos y a los persas y pasaron a gobernar sobre el mundo. Miren ustedes, mis hermanos, pero pasados 10 o 12 años, a ese hermanastro de Alejandro Magno y a su hijo, al hijo de Alejandro Magno, los asesinan ¿quiénes? Esas disputas que habían entre los generales de Alejandro Magno, los generales griegos, que habían logrado con él conquistar toda esa parte del mundo. Entonces los asesinan, y en esa disputa hay uno de esos generales de Alejandro Magno, uno de los más grandes, que se llamaba Antígono. Y Antígono junto con su hijo Demetrio quieren llegar al poder y gobernar sobre Grecia. Mis hermanos, él no lo consigue, entonces se suicidó. Antígono se suicidó. Entonces la disputa ya quedó entre 4 generales que eran los más cercanos a Alejandro cuando Alejandro estaba vivo y iba a las conquistas. Que uno se llamaba Casandro, el otro Ptolomeo, Lisímaco y Seleuco. Se dividió el reino griego en 4. En esos 4 generales, Casandro, Ptolomeo, Lisímaco y Seleuco. Recuerdan que la bestia que ve Daniel, que parecía un leopardo, tenía alas. Ya sabemos que fue la velocidad con que Alejandro Magno logró conquistar casi todo el mundo. Y 4 cabezas. ¿Cuáles eran esas 4 cabezas? Estos 4 generales. El reino, el imperio de los griegos se dividió en 4. Entre estos 4, ¿qué? Generales. Entonces ahí vamos viendo nosotros, mis hermanos, que el sueño que tiene Nabucodonosor, donde ve la estatua que estaba fragmentada en minerales, aquí ya vamos en el tercer mineral, en el capítulo 2 de la visión de Nabucodonosor, vamos en el bronce, ¿cierto que sí, mis hermanos? Y en el sueño que tiene mucho después. Daniel, cuando ya Daniel era un hombre de edad avanzada, se calcula que más o menos 73 años tenía Daniel cuando ve esta visión. La del capítulo 7, la que estamos estudiando. Ya vamos en el leopardo, viene a ser el bronce y el leopardo vienen a ser los dos, ¿qué? Los 2 imperios, los mismos. O sea que hay una, ¿qué? Ahí hay una especie de paralelismo entre los dos. Miren, mis hermanos, pero ellos empezaron a disputarse en el reino, a Grecia, esos 4 generales. Y en el año 168 a.C. cae el imperio griego. ¿A manos de quién cae el imperio griego? ¿A manos de qué? De otro imperio. Vamos a leer lo que sigue diciendo en el versículo 7. Ya habíamos leído hasta el versículo 6, ¿cierto que sí? Y miren lo que sigue diciendo Daniel. Seguí mirando la visión de la noche y vi una 4ª bestia, espantosa, terrible, muy fuerte. Tenía grandes dientes de hierro, devoraba, destrozaba y pisoteaba las obras con sus pies. Era muy diferente de todas las bestias anteriores y tenía 10 cuernos. Ay, mis hermanos, miren que es tan terrible esto, o esta visión, o lo que ve la 4ª bestia que ve Daniel, que Daniel dice que era una bestia terrible y espantosa, pero no dice que era semejante a qué. Miren que ustedes van a leer claramente el versículo y Daniel no dice a qué se parecía. Solo dice que era terrible y espantosa en gran manera. Entonces aquí es donde ya nosotros empezamos a ver que la visión que ve Nabucodonosor en el capítulo 2 da un 4º mineral. ¿Cuál era ese 4º mineral? El hierro. ¿Tenía las qué? Las piernas de qué? De hierro. ¿Cierto que sí? Miren ustedes. Y los pies de hierro mezclado con barro. Esa fue la visión de ¿quién? De Nabucodonosor. Nabucodonosor ve la parte política. A Nabucodonosor se le muestra, el Señor le muestra en esa visión lo político, lo que estaba ocurriendo o lo que iba a ocurrir en ese tiempo, pero solamente la parte política. Aquí vemos algo adicional en la visión de Daniel. En la visión de Daniel vemos que sigue el hierro, pero miren que sigue el hierro y además de eso tenía que esta bestia 10 cuernos. En la visión de Nabucodonosor tenía los pies, ¿tenían cuántos dedos? 10 dedos, 5 y 5,
¿Cierto que sí? La mayoría de nosotros tenemos 5 dedos en cada pie, eran 10. Pero dice que mezclado ese hierro ¿con qué? Con barro. Y en esta visión de Daniel, capítulo 7, verso 7, dice que además tenía ¿qué? 10 cuernos. Miren mis hermanos, el reino de Grecia fue derrotado. Y en el año 168, el imperio pasó a manos de otro poder humano. ¿De otra qué? De otra nación. Cuando nosotros analizamos al principio, empezamos a mirar al principio, vimos que Daniel lo primero que ve es que los 4 vientos del cielo, ¿qué hacían? Ellos estaban allá moviendo las aguas, el mar, mejor dicho, las aguas. Cuando nosotros vamos a analizar esto proféticamente, miremos qué significan vientos. Vamos a analizar eso. Vámonos al libro de Jeremías, capítulo 4, verso 11 al 13. Jeremías 4, verso 11 al 13, porque aquí tenemos que empezar nosotros a analizar qué significa esa visión donde él ve que los 4 vientos del cielo se agitaban la mar. Miren lo que dice. En aquel tiempo, hermanos, Jeremías 4:11, en aquel tiempo se dirá de este pueblo y de Jerusalén, viento abrasador de las alturas, del desierto vino a la hija de mi pueblo, no para aventar ni para limpiar. Presten atención aquí, mis hermanos, el viento que ve, aquí que dice el profeta Jeremías, no es el viento para limpiar grano, es otro el viento. Miren lo que sigue diciendo el versículo 12, viento más impetuoso que este viene de mi parte. Ahora pronunciaré juicio contra ellos. Mirad, el enemigo avanza con nube y sus carros como torbellino. Más ligeros son sus caballos que las águilas. ¡Ay de nosotros! Porque estamos ¿qué? Perdidos. Viento significa guerras, batallas. Proféticamente, mis hermanos, cuando se habla de viento, se está hablando de ¿qué, hermanitos? De guerras, de batallas. Pero dice que esos 4 vientos, ¿qué era lo que estaban moviendo allá? El mar. Vámonos al libro de Apocalipsis capítulo 17 y leamos el verso 15. Apocalipsis 17, 15, a ver qué nos dice, mis hermanos, porque aquí necesitamos saber qué significa mar. Dice, me dijo también, las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. ¿Qué es la mar? ¿Qué son esas aguas? Muchedumbres, pueblos, naciones y lenguas, diferentes lenguas. Ay, mis hermanos. Entonces aquí la Biblia, no tenemos que ir a ningún lado a preguntarle a nadie. No tenemos que ir a buscar a nadie, a ningún erudito, a ningún filósofo para que nos dé el significado de la profecía. Daniel recibe la profecía y la misma Biblia nos da a nosotros la respuesta ¿a qué? A esa profecía. ¿Cierto que sí? Entonces aquí lo que está ocurriendo es algo muy a la vista. Miren lo que dice de las bestias, porque tenemos que analizar qué es bestia, qué es mar, qué es viento. ¿Cierto que sí? Y vamos a ver en el mismo capítulo 7 de Daniel, el verso 15, nos va a mostrar y nos va a decir qué significan esas bestias. Miren lo que dice. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Entonces, ¿qué son? Son reinos, son reyes, son imperios. Esas 4 bestias. Y el versículo 18, mire lo que dice. Después los santos del Altísimo recibirán el reino y lo poseerán eternamente por los siglos ¿de qué? De los siglos. ¿Qué son esas 4 bestias? Son 4 ¿qué? Reinos, 4 imperios. Entonces aquí lo que ve Daniel es que hay 4 grandes batallas y en esas 4 grandes batallas están inmersos ¿qué? Una cantidad de ¿qué? De gente, de personas, de muchedumbres, con diferentes lenguas. ¿Y qué es lo que acabamos de ver? 4 naciones que pelearon y guerrearon entre ellas y llegaron a conquistarse en unas a las otras, en el capítulo 7 de Daniel. ¿Y qué es lo que ve Nabucodonosor? 4 reinos, el de él y los que siguen, que también pelearon y guerrearon y se derrotaron y se conquistaron los unos a los otros. Hay un paralelismo entre esas 2 visiones, ¿cierto que sí? Y nos lleva a esa conclusión de que son reinos. ¿Sí me entienden? Y que entre esos reinos, ahí están inmersas en esas batallas y esas guerras, los pueblos del mundo.
¿Cierto que sí, mis hermanos? ¿Qué es lo que ocurre aquí entonces? La última bestia, o esa bestia espantosa que no tiene nombre, es el Imperio Romano. La Roma imperial. La Roma imperial conquistó a los griegos en el año ¿qué? 168 antes de Cristo. Y se fue hasta el año ¿qué? 476 después de Cristo. Fue el reino o fue el imperio que más tiempo duró. Duró 644 años. Mucho. El imperio babilonio duró solamente 66 años. El imperio de los medos y los persas duró 208 años. Ahí vamos viendo nosotros, mis hermanos. Y el de los griegos, 163 años. Pero este imperio, el de la Roma imperial, duró 644 años. Eso es mucho tiempo, ¿cierto que sí? Pero miren, mis hermanos, la Biblia no relata ni la historia relata que ese imperio, el imperio, la Roma imperial, haya sido derrotada así como fueron derrotados estos otros reinos. No lo muestra. Por allá en el año 300 y pico, 451 o algo, cuenta la historia, los historiadores dicen que las tribus, que unas tribus, a las cuales llamaban tribus bárbaras, empezaron a entrar ¿a dónde? El emperador romano les empezó a dar ¿qué? Asilo. Ellos tenían problemas con otros países, con otros vecinos, esas tribus. Entonces Roma, como vivía también conquistando, el emperador decidió que era bueno tenerlos a su lado y entonces empezó ¿a qué? A recibirlos dentro de su casa, dentro de su territorio, dentro de su país. Y ellos de adentro empezaron a hacerle guerra hasta que derrotaron al imperio romano. Así de sencillo, como cuando nosotros metemos a alguien a nuestra casa y nos roba y nos acaba con todo y hasta quizás hasta mata a alguien de nuestra familia o a nosotros mismos. Estas tribus, miren que habla de 10 cuernos. Y aquí es donde vamos a ver qué significan esos cuernos y nos vamos a dar cuenta de qué, de esas tribus. ¿Cierto que sí? Vámonos, mis hermanos, nosotros, ahí en el libro de Daniel capítulo 7, y vamos a leer el versículo 24 para que nos demos cuenta qué significan estos 10 cuernos. Miren lo que dice, los 10 cuernos significan que aquel reino se levantarán 10 reyes. Tras ellos se levantará otro cuerno, otro que será diferente. Miren, esos 10 cuernos serían 10 ¿qué? 10 reyes. Los que les acabé de mencionar, 10 tribus bárbaras. Ustedes sabían que bárbaro significa forastero. O sea, en sí eran tribus de otros, eran pueblos lejanos al imperio romano y él los albergó allá y ellos después de estar allá empezaron ¿a qué? A minarlo, a irlo sitiando hasta que lo conquistaron. En el año 476 había un emperador en Roma, porque mire que los romanos dejaron de ser republicanos cuando conquistaron a Grecia y pasaron a ser un imperio y ya los que gobernaban se hacían llamar como emperadores o César. Y estos hombres se creían Dios. Es más, los súbditos, el pueblo, tenía que hacerles a ellos benevolencia, adorarlos como si ellos fueran ¿qué? Dios. Para el pueblo, el emperador, el César, era como Dios. Miren ustedes. Y estos hombres, en el año 476, había uno que gobernaba y se llamaba Rómulo Augusto. El rey, uno de los reyes de estas 10 tribus, se llamaba Odoacro, y en el año 476 depuso al emperador, al César, en ese entonces Rómulo Augusto, mis hermanos. Entonces aquí nosotros vamos viendo que la profecía nos va mostrando cómo fueron los acontecimientos. Desde el año 168 hasta el año 476, nació y vivió ¿quién? Jesucristo. O sea que a Jesucristo le tocó venir y le tocó vivir y le tocó morir en el tiempo de ¿qué? De la Roma ¿qué? Imperial. Entonces ahí vamos viendo nosotros cómo va ocurriendo la sucesión de cada uno de estos casos, de cada uno de estos eventos. Mis hermanos, Daniel dice que esta bestia era espantosa, terrible y muy fuerte. Tenía grandes dientes de hierro y devoraba y destrozaba. A mí ya se me acabó el tiempo, mis hermanos, entonces voy a ser breve con esto. Miren, mis hermanos,
El Imperio Romano adoptó una de las maneras de sacrificio o de homicidio o de asesinato más terrible de los sirios, y fue la ¿qué? La crucifixión. Ustedes sabían que ellos adoptaron, los romanos adoptaron de los sirios la crucifixión. Por allá en el año 80 después de Cristo, ellos construyeron con la mano de obra de los esclavos judíos. Miren, con mano de obra de los esclavos judíos construyeron el Coliseo romano. Y en ese Coliseo romano murieron miles, cientos de miles de cristianos. Se habla que en ese Coliseo romano, nada más en la inauguración, murieron más de 70.000 cristianos. Es una cosa aterradora. Más de 5.000 bestias, más de 5.000 animales murieron ahí. El emperador romano se sentaba a ver cómo las bestias devoraban a mujeres, hombres, ancianos y niños. Cómo los leones despedazaban a estos cristianos. Una cosa aterradora. Porque Nerón, por allá en un momento dado, le prendió fuego allá a la ciudad y dijo que habían sido los cristianos, los seguidores de Cristo, los culpables de ese incendio. Y de ahí empezó una cacería y una persecución horrible del Imperio Romano sobre los cristianos. El apóstol Pablo murió en el año 67 después de Cristo, decapitado allá en Roma. Juan, el apóstol Juan, el que escribe el libro Apocalipsis, Domiciano, el emperador en ese entonces, lo trató de matar dentro de ¿qué? De un caldero lleno de ¿qué? De aceite. Y no le bastó con esto, como no lo pudo matar, lo exilió ¿a dónde? A la isla de Patmos. Una cosa aterradora. Esta bestia, miren, esta bestia que muestra a Daniel era tan terrible que hizo matar a todas esas personas. Por eso dice que pisaba con sus pies, hollaba las obras de todos esos hombres y mujeres que murieron. ¿Bajo qué? Bajo la tiranía de esta bestia espantosa. Una bestia terrible, mis hermanos. Entonces ahí nos damos cuenta nosotros que esa última bestia, que esa cuarta bestia era ese imperio, un imperio terrible. Miren, las 10 tribus que minaron y conquistaron y derrotaron o depusieron a Rómulo Augusto, esas 10 tribus bárbaras, ¿se acuerdan que se llamaban los álamos, los francos, los burgundios? Estaban los suevos, los visigodos, los sajones, los lombardos. Ahí van ¿qué? Van 7. Y estaban también los vándalos, los ostrogodos y los érulos. Pero vamos a leer, mis hermanos, para que terminemos, vamos a leer lo que sigue diciendo en el capítulo 7 de Daniel, el versículo 24. Vamos a leerlo desde el 24. Miren lo que dice. Los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Tras ellos se levantará otro que será diferente de los primeros y derribará a 3 de ellos. Hablará palabras contra el Altísimo, a los santos del Altísimo quebrantará y tratará de cambiar los tiempos y la ley. Dejemos hasta ahí, mis hermanos. Miren lo que ocurre acá. Los otros imperios fueron derrotados y hasta ahí llegó. Los conquistaron y se acabó. Pero mire, este imperio, el que conquista a los griegos en el año 168, prosigue. Esos dedos de la estatua de Nabucodonosor son esos mismos cuernos que ve Daniel en la bestia que tiene 10 cuernos, que ya les acabé de mencionar. Pero dice que de esos 10 cuernos surgirá uno diferente, o sea, uno que no estaba ahí. Daniel estaba mirando los cuernos y Daniel no vio ese cuerno pequeño y diferente. Él ve que surge ¿de dónde? De en medio de los 10, surge un cuerno pequeño que tenía ojos como ojos de hombre y que tenía boca y hablaba ¿qué? Grandes blasfemias. Mire, ese imperio no terminó con la derrota de Rómulo en el año 476. Sigue. Miren ustedes, ¿qué es lo que ocurre acá? Rómulo Augusto es derrotado y empieza entonces a gobernar sobre el imperio como tal los bárbaros. Y empieza una sucesión de acontecimientos que en este momento ya no tenemos tiempo para descifrarlos, pero miren, mis hermanos. Entonces, en un momento dado, este cuerno pequeño aparece, de un momento a otro surge en medio de los 10 y tumba o derriba ¿cuántos? 3. Derribó 3 cuernos, ¿cierto que sí? ¿Cuáles serían esos 3 cuernos que derribó? En esa pugna y en esa lucha por llegar a la hegemonía de este cuerno pequeño, hubo 3 tribus bárbaras que no aceptaron que él asumiera el poder. Porque aquí viene Daniel a mostrarnos lo que no le mostró a Nabucodonosor. A Nabucodonosor en el sueño que él vio solamente le mostró la parte ¿qué?
política, y hasta ahí llegó, ya no vio más, ya no hubo más para Nabucodonosor. Pero cuando Daniel tiene la visión, aquí viene un acontecimiento, está la parte política de esos reinos y también encontramos que un evento religioso. Aquí es donde surge que el cuerno pequeño, que ya viene a hacer lo mismo que hacía el imperio con los César, que era creerse Dios. Mire, dice que ¿qué? Que hablaba grandes blasfemias contra el Altísimo, dice ser como Dios. Entonces son derribados por este cuerno pequeño 3 cuernos que fueron dentro de la historia, ya no aparecen, porque esos cuernos pequeños le dieron origen ¿a qué? A la Europa, a lo que es Europa hoy en día. Pero no aparecen 3 tribus, que fueron los vándalos, los ostrogodos y los érulos. Esos no aparecen ahí. Esos fueron derrotados. Por este cuerno pequeño, él sube al trono y ya la Roma imperial deja de ser una Roma imperial para pasar a ser un gobierno ¿qué? Religioso. Ya viene a ser la Roma papal. ¿Listo, mis hermanos? Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? La sucesión de todos estos eventos nos muestra a nosotros claramente que las profecías de Daniel se cumplieron al pie de la letra. ¿Cierto que sí? Hasta el año 476 todo va muy bien. Toda la profecía se cumplió. Después del año 476 empieza ya la profecía que tiene que ver con lo religioso y con el fin del tiempo, y es ese cuerno pequeño. Pero ya eso es para otra predicación, para otro tema, otro sermón, que si Dios nos da tiempo, nos da vida y salud, lo podemos ver próximamente. Y es lo que ocurre ahora en el final de los tiempos, lo que estamos viviendo ahora, que da como resultado la culminación. Entonces, la profecía nos lleva a nosotros a mostrarnos o nos muestra a nosotros los acontecimientos, lo que va a suceder o lo que ha sucedido antes de la venida de Cristo Jesús. Mis hermanos, ¿no les parece maravilloso que nosotros podamos por medio de la Biblia enterarnos de las cosas, de los sucesos, de todas estas cosas que han ocurrido y de las que van a ocurrir? Cuando ya nosotros nos vamos al libro de Apocalipsis, ahí nos damos cuenta de la bestia que sube del mar, de la bestia que viene de tierra seca y de la gran ramera que monta ¿sobre qué? Sobre una bestia escarlata. Hermanos, es maravilloso. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros como hijos de Dios? Es estudiar la profecía, es permitir que el Espíritu Santo nos llene de ese conocimiento para que nosotros no seamos engañados y cada día nosotros podamos aprender más y más, y cuando Cristo Jesús venga nosotros le podamos decir: te hemos esperado. Que Dios me los bendiga, mis hermanos. Vamos a ponernos de pie, mis hermanos. Ahí vamos a ponernos de pie y vamos a pedir la bendición de nuestro Dios eterno. Oremos. Santísimo y buen Dios, gracias te damos, oh Señor, nuevamente por tus bendiciones. Te damos gracias porque eres un Dios tan bondadoso, un Dios tan amoroso, que nos permites, oh Señor, escudriñar y conocer estas verdades. Porque nos permites enterarnos, oh Señor, de que hay un plan que ya está hecho, oh Señor, para nosotros, para nuestro bienestar espiritual. Por eso, Señor, te pedimos que cada día nos llenes a cada uno de nosotros del Espíritu Santo, para que cada día podamos crecer más y más en conocimiento, en sabiduría, oh Señor. Necesitamos que tú nos des esa sabiduría que es necesaria, ¿para qué? Para vida eterna, Señor. Te ruego por mis hermanos, por cada uno de ellos, por las dificultades que ellos tienen. Oh Señor, bendícelos, ayúdalos, que en todo momento, Señor, ellos estén protegidos y que ellos puedan cada día, oh Señor, crecer más y más a la vida espiritual. Perdona por nuestras faltas y guíanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, Señor. Despídenos.